¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Diálogo Piensa, esta vez junto a un gran invitado que está en Santiago en estos momentos, quien es el actual director ejecutivo de la Fundación Pacto Social, Alejandro Fernández. Y dentro de sus cosas está que fue jefe de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia. También fue director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad, productor ejecutivo del documental La Ruta de la Felicidad, y también durante el gobierno anterior de Sebastián Piñera fue jefe de gabinete de la ministra de la Mujer y de Educación, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Santiago. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Gonzalo, y muchas gracias por la invitación. Oye, qué rico tenerte en esta conversa, una conversa ojalá bien distendida, pero también apuntando a algunas cosas que han sucedido en los últimos días, por lo menos acá en la región Calo Hondo, el caso Ámbar, y a pesar de que no es parte de la conversa, no puedo dejar de preguntarte, porque tú fuiste parte de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia. Entonces, es una de las tantas aristas que has tenido este bullado caso, triste caso acá en la región de Valparaíso. Y voy a aprovechar de preguntarte eso. Voy a aprovechar de preguntarte de qué pasa en Chile con el tema de la reinserción social. ¿Qué tanto ha calado el tema del Sename? Dado que Ámbar fue parte de la red de protección del Sename, pero parece ser que no fue suficiente. A tu juicio, con tu experiencia, tras la bambalina de lo que significa estar al otro lado, al lado del gobierno, del Estado. Eh, a ver, sí, primero creo que de algunas formas el tema de Ámbar sí se vincula como a este tema más amplio del pacto social, ¿ah? Que es un poco en lo que estamos en la fundación, ¿cierto? En el sentido de que un pacto social, un nuevo pacto, requiere repensar el tema de la delincuencia, la forma que los gobiernos han enfrentado el problema de la seguridad pública, que en general siempre ponen muchos recursos en las policías, en represión, en el sistema de justicia, pero poco en el ámbito de reinserción. De hecho, es muy marginal los recursos que gasta hoy día el Estado. Entonces, finalmente lo que termina pasando es que las personas están privadas de libertad, después salen, bueno, y en muchos casos vuelven a cometer delitos, a reincidir. Y en ese sentido, al final, el sistema no está funcionando. Y por eso es fundamental apuntar a una mayor reinserción social. Mi experiencia en el ministerio es que es muy difícil, que es un trabajo muy lento, hay que hacer una modernización del Estado gigante. Y bueno, y casos como el de Ámbar muestran justamente el fracaso del sistema en muchos casos, ¿no? Eh, a ver, en particular del caso de Ámbar, hay, claro, tiene esta arista, porque efectivamente uno puede hablarlo desde el punto de vista, ¿cierto?, del presunto autor del delito, desde el punto de vista también de Ámbar y el sistema de, digamos, de protección de los niños vulnerables, ¿cierto? Desde el punto de vista del tema Sename que mencionas tú, eh, a ver, evidencia claramente un problema que ya venimos discutiendo hace mucho tiempo, que tiene que ver justamente con la protección, y, digamos, la protección de niños vulnerados, donde lamentablemente, si bien partió con una prioridad política de este gobierno, de hecho, ¿te acuerdas que el presidente el primer día que asumió partió a una residencia Sí, de la Fundación de Padres Emerías, si no me equivoco? sí, me acuerdo. Eh, pero si tú te das cuenta, finalmente en el transcurso del tiempo, todavía no se ha aprobado el proyecto para crear el nuevo servicio de reinserción social juvenil, y el de protección se aprobó hace poco, pero quedó todavía en suspenso de que se apruebe otra ley. Entonces, finalmente han pasado ya más de 2 años y todavía no se avanza. Hoy día los temas de la agenda no son el Sename nuevamente, entonces lamentablemente esto, digamos, evidencia cómo un tema tan relevante, lamentablemente quedó como digamos, escondido, invisibilizado en la agenda pública, al igual como lo ha sido en las últimas décadas. ¿Mm? Y respecto a, bueno, podemos hablar mucho, digamos, del tema, pero quizás mejor que hayas tú Sí, por eh, supuesto. Hoy, profundizado un rato. bueno, queda claro de manifiesto, y como bien tú decías, algo que por supuesto tiene mucho que ver con esta conversación, porque a propósito del nuevo pacto social, a propósito de la situación país, ¿cierto? En una pandemia bien compleja, que a mi juicio
será el tiempo el que decía si es que lo hicimos bien o lo hicimos mal, ¿ya? Eh, Hay otro tema que avanza y que la pandemia ha tapado completamente, pero que la fecha límite se acerca, que es octubre, se viene el plebiscito, y junto con ello, algo que me gustaría que conversáramos bastante, porque es uno de los objetivos de la Fundación Pacto Social. eh, si me ayuda, porfa, con la página web, para mostrarla en pantalla. Uno de los objetivos dice ofrecer herramientas a las personas para que puedan participar activamente en la discusión constitucional y social. Y me gustaría que este objetivo fuese el inicio ya de esta conversa profunda de lo que significa un pacto social, pero a propósito de esta discusión que se nos viene, que es la discusión constitucional y social. Bueno, ya algo alumbrabas tú con el tema de Ámbar, pero a tu juicio, ¿cómo las personas pueden participar activamente en esta discusión constitucional? ¿Qué luces pueden tener las personas para esta conversa que parece ser un nuevo Chile? Porque así se ha manifestado. Aquí parte una nueva forma de país. Y cuéntame eso, del trabajo Sí. realizado. Bueno, primero, eh, sí, es fundamental la participación, ¿cierto?, activa e informada de la ciudadanía en estos procesos. Si tú recuerdas, ¿cierto?, en el periodo anterior de la presidenta Bachelet, hubo cabildos ciudadanos, ¿te acuerdas? Encuentros locales autoconvocados. De hecho, yo miraba otra vez el informe, eran más de 200.000 personas que participaron en una u otra instancia, incluso un consejo, cosa, una consulta indígena, ¿ya? Por lo tanto, uno dice, en términos de número de instancias de participación, hubo bastante. Pero cuando tú te metes un poco más como a leer y a ahondar de qué se trató esta discusión, finalmente te das cuenta que tiene que ver mucho como con anhelos, ¿ah? Anhelos, ideales, principios. ¿Ah? Uno ve, por ejemplo, las cosas muy mencionadas, la justicia, la igualdad, ¿ah? En general los derechos sociales, pero en ese marco es difícil, finalmente se termina transformando el tema constitucional como en un gran saco, ¿ah? Donde entra cualquier cosa. ¿Ah? Y todos nos vamos a poner de acuerdo en que queremos justicia, más igualdad, mejor medio ambiente, etcétera. Entonces, el problema de ese tipo de procesos que creo que pueden generar el riesgo que tienen que generar una hiperexpectativa, ¿ah? Y que no se aclara bien de qué se trata lo constitucional. Porque independiente que podamos tener todas esas aspiraciones, la verdad que es bastante más modesto lo que puede dar una constitución. ¿Ah? Y yo creo que eso es el primer punto de partida que es importante aclarar. Pueden haber buenas razones para hacer un cambio constitucional, sea nueva o una profunda reforma, pero otra cosa es creer que muchas de las problemáticas sociales, por ejemplo, se van a poder solucionar necesariamente por el camino constitucional. Entonces, nosotros uno de los objetivos que tenemos como fundación es justamente poder aterrizar esta discusión constitucional, simplificarla y bajarla también a temas más concretos, ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, si uno habla con un grupo de padres y apoderados de un colegio, poder conversar sobre también, además de la constitución en general, hablar sobre la libertad de enseñanza, sobre el derecho a educación, ¿cierto? Y lo mismo se puede hablar con un grupo de empresarios, de pymes, ¿cierto? En general, como ir bajando la cosa sencilla, porque si no lo constitucional termina siendo algo súper técnico y medio abstracto, ¿cierto? Una cosa, una legüilleladas que nadie logra comprender, ¿no? De hecho, me llama la atención, mucha gente se compraba la Constitución en la calle, se ha vendido mucho y las librerías también, ¿no? La Constitución estuvo entre los libros más vendidos de no ficción, pero la verdad que la Constitución en sí misma es complejo entenderla, ¿no? Es difícil tomarla y empezar a leerla de la nada, eh, como que no te dan mucho como luces de las cosas que hay que cambiar o no. Entonces, por eso ese fue el primer desafío que nos pusimos, dado también el contexto del proceso que venía en abril, y de hecho estuvimos preparando charlas en algunos lugares, alcanzamos a estar en algunas poblaciones, de hecho, no sé si se ubica la población Lo Hermida en Peñalolén, que es bastante emblemática, ¿cierto? O Amachuco también en Renca. Estuvimos haciendo charlas pre-pandemia, pero evidentemente una vez que llegó la pandemia y la cuarentena, tuvimos que, digamos, no pudimos seguir con ese proceso de charlas, y ahora lo que estamos haciendo ha sido empezar, bueno, pasar obviamente a estas plataformas, y desde acá lo que hemos estado haciendo esta primera etapa es principalmente generar como redes, conexión a nivel territorial a través de los líderes sociales, de los líderes de Junta de Vecinos, por ejemplo, como tú, Gonzalo, que eres dirigente de Junta de Vecinos. Y ahora estamos preparando cursos e-learning para poder explicar el tema constitucional.
No solamente va al plebiscito, porque el tema constitucional va a seguir discutiéndose probablemente en los próximos años, independiente del resultado. ¿Ah? Entonces es importante que durante todo el proceso, en el caso de Gran Apruebo, las personas supieran de qué se trata la discusión. ¿Ah? Vamos a necesitar una ciudadanía muy informada para que haya un clima razonable, ¿cierto? Donde se permita una deliberación democrática sana, ¿no? Porque si no, vamos a terminar como estamos viendo hoy día, con políticos recibiendo amenazas, bullying, y al final claramente en esas condiciones es difícil redactar buenas leyes y buenas constituciones. Oye, Alejandro, pero de esa perspectiva, por supuesto que cuando uno plantea que debe haber una discusión constitucional, es porque, y como fue manifestado el 18 de octubre, y aún hay una caja de resonancia que se sube a esa ola de crítica en donde hay que cambiarlo todo, incluso pidiendo la renuncia del presidente de la República, otros proponiendo un parlamentarismo de facto, etcétera. Solucionáticas más, solucionáticas menos, parece ser que el problema es más profundo. Y tú has estado en un círculo que viene de élite, digamos. El IES, por lo pronto, se ha dedicado a pensar mucho tiempo, llega a muchos tomadores de decisión. Estudiaste en un nicho que es la Pontificia Universidad Católica de Santiago, que parece ser que caricaturescamente es como el lugar del lead, cosa que yo no comparto mucho, pero algo pasa ahí, algo pasó, y lo dice bien la Fundación Pacto Social también dentro de su objetivo: conectar a la ciudadanía con las élites para que conozcan sus problemas y anhelos y hagan políticas públicas que consideren las distintas realidades del país. Eso ya tiene un supuesto, y el supuesto es que hay un hilo cortado, ¿cierto? ¿Cómo llegaron a esa convicción? ¿Por qué creen ustedes que se cortó este hilo? ¿En qué momento? Mm. Bueno, es la gran pregunta. Sí. Bueno, primero solamente voy a dar más contexto respecto a mí. Efectivamente estuve en el derecho a la católica, pero no era yo no vengo a probar, digamos, de esa élite, ¿eh? De hecho de colegio municipal, así que, pero sí, efectivamente me mezclé con una élite y finalmente, claro, uno estudiando en la universidad y siendo parte, como dices tú, de ese centro de estudio, el gobierno, termina siendo igual de una élite, que estás alejado, digamos, del resto de la población. Padecemos el mismo problema, digamos, que estamos diagnosticando ahora contigo. Bueno, a ver, yo creo que este tema de la desconexión y la desconfianza en las instituciones, la verdad que se viene mostrando hace mucho tiempo. ¿No? Pareciera como que no habíamos querido ver los datos, pero estaban ahí sobre la mesa, el nivel de desconfianza, ¿cierto?, en las instituciones democráticas sobre todo, en, ¿cierto?, la Cámara de Diputados, senadores, los ministros, en los partidos políticos, en el presidente. Entonces, claro, anteriormente todavía Carabineros y otras instituciones como que se mantenían más o menos relativamente bien, incluso la Iglesia hace unos ciertos años atrás. Hoy día ya todos siguieron como el camino de las instituciones políticas y están igual de peleando, digamos, el ranking abajo, ¿cierto? Entonces, ya venía hace rato, digamos, mostrándose esa fractura, esa desconexión entre la élite y la ciudadanía. Y bueno, obviamente podemos buscar distintas causas para explicar esto. Eh, Algunas tienen que ver con cosas que perciben las personas y que lo he sentido hoy día en las propias conversaciones que he tenido con líderes sociales, que tiene que ver con la sensación de que finalmente una persona entra a la política y termina como, escapa de la realidad, ¿ah? Cuando Se gana un sueldo de abstrae. 9 millones. Exactamente, es que Sí, yo se siempre abstrae. pienso en el caso de Iván Fuente, el diputado, ¿de acuerdo?, de Aysén, que era un Sí, gallo dirigente, ¿ah?, de los pescadores, que había ganado un sueldo, digamos, ¿cierto?, bastante más promedio de Chile, y de repente, claro, pasa al Congreso, pum, empieza a ganar un sueldo altísimo, y eso inmediatamente como que te aleja, ¿cierto?, te abstrae, como dices tú, de la realidad. Entonces, las propias condiciones de la política ya hacen que se vea como en cierta forma privilegiada. O sea, yo estuve en el gobierno, y cuando andaba con la ministra, por ejemplo, yo trabajé con la ministra Carolina Schmidt, ¿cierto?, en Piñera 1, andábamos con el chofer, ¿te fijas? Entonces, y viajáis en avión y como que te sentís como rockstar, ¿no? Y llegáis de todas partes y tenéis privilegios. En el Ministerio de Justicia, toda la autoridad andaban con gendarmes al lado, custodiándolo. Una cuestión que además uno discutiría qué tan necesario es siempre ir custodiado a todos lados. Entonces, se empieza a generar como un clima
alrededor de los políticos que finalmente genera, como te digo, ese distanciamiento. Por un lado, como te digo, evidentemente hay otras muchas razones. Una señora, por ejemplo, Gloria, me decía que finalmente también pasa porque no todos, los políticos en general no usan los bienes públicos que sí usa la mayoría de la gente, ¿cierto? No va a la salud pública, no va a los colegios públicos, ¿cierto? Y que era parte de la discusión cuando fue la reforma de Bachelet, ¿te acuerdas? La reforma educacional, la ley de inclusión, que por claro, supuesto. todos discutían ahí, Mario Bison, ¿cierto? Que le encanta hablar de la educación escolar y la segregación en Chile y tiene a su hijo en el Grange, ¿cierto? Desde el mundo sociedad civil. ¿Y para Era qué bien decir? curioso, ¿Ah? era bien curioso eso, porque los tomadores de decisiones, todos, estaban tomando decisión referente Sí, a la educación pública, estando todos en sistemas privados. Entonces, eh, y, exactamente. y yo me acuerdo que a la pregunta de, oiga, ¿usted pondría a su hijo, porque se lo preguntaron a varios, incluso, ¿pondría a su hijo en el colegio municipal? La respuesta era contundentemente no. Entonces, eso es increíble, digamos. Increíble. Bueno, de hecho, Fernando Atia también, porque es como Sí. ahí que andaba con los bombos con estos temas, y también tiene hijos en Santiago College. O sea, tú te das cuenta finalmente que derecha e izquierda tienen todos los hijos en educación particular pagada, la salud, tienen ISAPRES, van a las clínicas. Entonces, eso también efectivamente genera un distanciamiento muy grande, ¿no? Evidentemente, tú no estás viviendo la problemática en el día a día. Entonces, esas cosas han ido generando esa fractura, y por lo tanto, tomando esos mismos diagnósticos, hay que buscar también soluciones desde esos distintos ámbitos, ¿ah? Y en ese sentido, por ejemplo, la rebaja del sueldo, si bien uno puede decir, oye, es innecesaria, ¿cierto? No te ahorráis plata, ¿ah? Incluso puede que pueda atraer menos, digamos, peores talentos, qué sé yo. Desde el punto de vista simbólico es relevante, ¿ah? Y las personas sienten que con eso como que lo estás bajando un poquito del privilegio, ¿ah? Entonces, en ese sentido, como simbólico, político, tiene un valor efectivamente ese tipo de señales, el límite a la reelección también. Yo encuentro que es súper discutible, ¿ah? Como política pública, pero también fueron señales un poco como de terminar con esta clase política como privilegiada, ¿cierto? Que se protege, que se mantiene, ¿ah? Y probablemente hay otro tema que también hay que avanzar, que este es un tema mucho más, quizás más de fondo, más complejo, donde hay miradas muy distintas políticas, que tiene que ver efectivamente con que tengamos ciertos bienes públicos compartidos, ¿ah? Un piso común, ¿ah? Yo en eso creo que es interesante verlo. Yo creo que es un error cuando se discutió la gratuidad de la universidad como ese espacio común, donde el proyecto era que todos, ¿cierto? Hasta los más ricos tuvieran gratuidad. Pero otra cosa es que efectivamente hayan ciertos espacios donde sí todos seamos, digamos, todos entremos en igualdad de condiciones, ¿ah? Y en eso sí me tomo de ciertas miradas de Pedro Güell o el mismo Atia, que te dicen, ¿ah? Como con tu propio título de ciudadano. Y en esa parte sí la comparto, y hay que pensar bien dónde son esos espacios que tenemos que generar. La educación superior creo que no es el lugar vía gratuidad. La educación escolar creo que sí puede ser un lugar. De hecho, por mucho tiempo los liceos emblemáticos, ¿cierto? Fueron justamente un espacio donde se generaba mucha diversidad, ¿cierto? Un encuentro de familias de distintos lados. Por lo tanto, la educación escolar probablemente es uno de los principales lugares donde se puede generar justamente ese encuentro, ¿ah? Donde hay un bien público que es compartido. Porque eso inmediatamente, el hecho de que tú puedas compartir experiencias distintas te permite tener una mirada distinta a las cosas, ¿ah? Tú puedes estudiar política pública, ¿cierto? Puedes hacer un buen máster, pero hay cosas que te las da el terreno, la realidad, la experiencia vivencial, ¿ah? Y por lo tanto creo que también hay que apuntar a eso. Y también, eh, todavía como que si tú miras las autoridades, los ministros, por ejemplo, este gobierno, no son reflejo de la sociedad que hemos creado, ¿ah? Hoy ya tenemos millones de, ¿cierto? De alumnos que son primera generación en educación superior en su familia, ¿cierto? La mayoría de las personas en Chile son clases medias, pero que han estado a estudiar, digamos, sus hijos han estado a estudiar a la universidad, educación superior, y resulta que todavía a nivel de los tomadores de decisiones, vemos la verdad que gente principalmente proveniente de ciertos colegios y de ciertas universidades, como decías tú también. Entonces también no puede ser, o sea, no es reflejo de la realidad. Tiene que haber personas también, ¿cierto? Gente común y corriente, clases medias, que han tenido han podido estudiar, etcétera, que también tengan espacio para entrar como digo, a lugares de toma de decisiones como en el gobierno, ¿ah? En eso también es un desafío. Y me quiero colgar de esto último, porque ustedes han estado trabajando también con diferentes voces para un pacto, como lo llaman ustedes, dirigentes sociales, distintos líderes del país, y por supuesto, cuando uno conversa en esa bajada,
uno encuentra dolores, ¿cierto? De dirigentes sociales que representan a sus comunidades. Y a partir de esa pregunta, la pregunta de cuáles son los dolores que tiene esta gente, tú ya mostrabas algunos, ¿cierto? El dolor que significa que no compartir un espacio común, eso parece ser bien doloroso porque comienza a ver al otro como antagónico, ¿no? Lo comienzas a ver como un compañero o como una persona que es igual a ti, ¿cierto? Y en esta experiencia de Voces para un Pacto, que han tenido muchas entrevistas, que han logrado desocultar cierta información, ¿con qué te quedas tú? ¿Dónde están los desafíos en esta conversación constitucional que por supuesto comienza a partir del plebiscito, pero como tú bien dijiste, da para largo? Sí, daba largo y escapa a muchas cosas también de lo constitucional. ¿Ah? Independiente que la constitución es como cierto, como la excusa, por decir así, para ponernos a discutir sobre distintas cosas, la verdad que muchos temas ni siquiera son ni legales, muchas cosas son incluso culturales. ¿Ah? Eh, a mí la primera cuestión que me pasó, justo enlazando con tu pregunta anterior, es que me evidenció, digamos, fue como patente mi desconexión con la realidad. ¿Ah? Yo soy el primero como en reconocer que yo cuando salta la crisis en octubre y sale esta frase de los 30 años, 30 pesos, ¿cierto? No son 30 pesos, son 30 años. Yo decía, pero ¿cómo? O sea, entiendo que no estoy diciendo que no conozca que hay todavía cierto injusticias, que hay un montón de problemas, ¿cierto? En salud, pensión y todo, pero yo decía, ¿cómo una mirada tan como dura, tan pesimista, tan crítica de los últimos 30 años? ¿No? Yo decía, y yo pensaba que este era un eslogan como de los puros jóvenes. Yo decía, bueno, obviamente un joven que nació el año 90, ¿cierto? Se acostumbró, o antes, un poquito después, se acostumbró a un Chile, ¿cierto? Con estabilidad democrática, un crecimiento económico, por lo tanto, él encuentra que todavía somos muy, digamos, que se ha logrado muy poco y tiene otras aspiraciones, pero yo pensaba en la gente más adulta que vivió los 70, 80, un país donde había más de la mitad de los chilenos pobres, eh, iba a tener una mirada distinta. Y la verdad que me he encontrado con algo que no esperaba. ¿No? La mayoría de la gente me ha dicho que, que cree que incluso en muchos casos eran más felices antes. ¿Ah? Y me dice, reconociendo incluso la precariedad material, porque, de aquí viene un tema que da vuelta constantemente, porque teníamos vida comunidad, porque conocíamos al vecino, porque podíamos salir a la calle, al barrio, los niños jugaban en la plaza, ¿ah? Teníamos tiempo para estar con la familia, ahí hay todo un tema y que vuelven constantemente. A mí me ha llamado mucho la atención, ¿ah? Y como que yo tengo que insistir en preguntar ya, pero ¿y la oportunidad es para estudiar la educación superior de su hijo? Y ahí hay como un pequeño reconocimiento, sí, en eso están un poco mejor, pero aún así, todavía hay una cosa como un anhelo de mayor comunidad, de más ciudadanía. De hecho, la Gloria que aparecía en las fotos de la imagen que mostraron, ella, ella, ella justamente, ella decía, o sea, como que hoy día cada uno se rasca con sus propias uñas, ¿no? Y eso sale muy constantemente. A mí, como digo, me llamó mucho la atención. Yo pensé que iba a haber una mirada mucho más positiva de los últimos 30 años. Y, ¿Mm? Mucho más optimista, digamos, o sea, como... Exactamente, muchos me dicen, no, la alegría ya viene, nunca llegó. Evidentemente, uno siempre puede esperar que esa alegría sea como, digamos, podéis ponerle distinto nivel de expectativa a eso, pero claro, la sensación es mucho más negativa. ¿Ah? A mí de verdad me generó una impresión, bueno, y ahí muestra, ¿no?, esa desconexión muchas veces de la elite, de mirar los datos, ¿cierto? Esa como percepción solamente objetiva de cuánto ha disminuido la pobreza, cuánto ha aumentado el acceso a la educación superior, ¿cierto? Escolar. En general tú miras los números gruesos en Chile son súper buenos, pero efectivamente cuando tú empiezas como a mirar un poquito más adentro, te das cuenta que al final no está esa percepción instalada. ¿Ah? Y de hecho, más bien, muchos dicen simplemente, bueno, fue por esfuerzo mío. ¿Ah? Si logré algo, ha sido esfuerzo mío, pero no fue por el sistema. ¿Ah? Nadie me ayudó. Y por lo tanto no tengo que agradecer a nada y si el sistema funcionara, estaría mejor. Y otros temas que a mí que han llamado la atención son como todos los puntos ciegos que tiene la política pública. ¿Ah? Y esto, hay un tema, por ejemplo, que pasa mucho y que hoy día ha sido más patente en este contexto de la cuarentena, que es la brecha digital. El problema de acceso a Internet, ¿cierto? O la analfabetización digital, no saber ocupar las aplicaciones, el computador, etcétera, porque muchas familias no están accediendo a los beneficios. ¿Ah? Y lo peor aún, aquellos que más necesitan los beneficios, ¿cierto? Que son muchas veces los que no tienen computador, los que no tienen Internet, etcétera, son justamente los que más dificultad tienen para acceder a ellos. Me pasó conversando con una dirigente
que me decía que estaban gastando mucha plata en las cuentas de básicas, decía, muchas no nos alcanzan ni para pagar las cuentas, y le digo, pero ¿cómo? Si salió el presidente esta semana anunciando, ¿cierto?, la suspensión de las cuentas, salió con la empresa eléctrica, etcétera, y resulta que decían, no, porque la gente no sabe cómo postular, es difícil. ¿Ah? Claro, y de hecho yo hice el ejercicio, me decía, es difícil y además muchos no tienen conexión a internet. Entonces, y de hecho yo hice el ejercicio, me metí a internet y efectivamente era complejo. Entonces te la estaban haciendo, la verdad que no era tan fácil como parecía en la televisión. Entonces ahí hay una brecha que muchas veces no se está mirando cuando se hace esa política pública. Y así nos encontramos con una serie de otros como elementos, como digo, puntos ciegos, que al final van explicando justamente esa frustración que va generando en las personas. ¿Ah? Y de hecho, yo siempre he sido muy defensor de la focalización de recursos, es decir, ¿verdad? Siempre atendamos a las personas, ¿ah? Focalicemos los más vulnerables, pero pareciera que a veces hemos intentado hacer como una hiperfocalización. ¿Ah? Yo lo comparo como con las cuarentenas dinámicas. ¿Ah? Creemos que tenemos una capacidad como de datos, ingeniería, que podemos ser capaces de decir, esta familia de esta esquina, por estas condiciones, cumple este puntaje y le corresponde este bono, y el vecino que tiene prácticamente las mismas condiciones, se mueve, tiene 5.000 pesos más de sueldo, cero, no tiene bono. Entonces, y tú la verdad que tú miras las dos casas y son igual de vulnerables, de la misma necesidad. Entonces, cuando ellos recibieron, por ejemplo, esas familias, cajas de alimentos, sintieron todo que era lo más justo, o sea, como que bueno, al fin llega algo concreto a todos, a todo el barrio. Pero en cambio con los bonos, al revés, hubo mucha frustración. Y porque efectivamente ahí hay problemas, hay puntos ciegos, porque, claro, siempre hay que focalizar, evidentemente, ¿cierto? Alguna vez tiene que haber un corte, pero pareciera que la lógica del todo y nada es muy mala, ¿cachai? Uno debería pensar mucho más en la progresividad de los recursos. ¿Ah? Por ejemplo, la gratuidad llega al 60% más vulnerable. Si tú estás un pelito más arriba, no tenés gratuidad. Cero. O sea, de 100 a cero. Y ahí tenés que postular ¿cierto? A un crédito. ¿Tiene sentido esa lógica? ¿Ah? Tu vecino sí, yo no, porque por un peso, y ahí al final termina generando incentivos perversos, que uno lo conversa y la gente lo reconoce, que al final muchas veces, por ejemplo, no se casan, o reconocen o desconocen al marido, digamos, para decir que no está en la casa, para tener más puntaje. Finalmente lo que termina haciendo mucha gente es, digamos, haciendo un poco trampa, digamos, el sistema para Bypassea poder... el sistema, po. ¿Ah? ¿Ah? Bypassea el sistema, literalmente lo Exacto. bypassea, porque es la única forma en que esa persona puede recibir un beneficio social que de otra forma lo deja fuera. Que de otra forma deja fuera. Exactamente, o incluso recibe, por ejemplo, un ingreso informalmente. ¿Ah? Recibe el sueldo y le dan a subir el sueldo y dice, no, mejor esto pásemelo por el lado. Y que al final no recibe, y además le perjudica el tema de las cotizaciones y todo. Pero claro, hay algo, uno diría sí, siempre uno puede transferir el sistema, efectivamente, y eso puede pasar en cualquier tipo de política pública y todo. Pero como digo, esta lógica del todo o nada y de esta hiperfocalización, finalmente, yo creo que hay que mirarla. ¿Ah? Tenemos casos recursos y hay que poner atención donde más se necesita, pero como digo, tenemos que repensarlo, porque finalmente termina generando estos efectos perversos y una frustración gigante, porque al final te das cuenta que en un mismo barrio, con condiciones prácticamente iguales, un vecino sí, un vecino no, un vecino sí, un vecino no. Y Y los pues que es no que, reciben quedan muy en frustrados. ese sentido, no sé si vas a estar de acuerdo, pero la ficha de protección social es un gran desafío, porque básicamente incluso la ficha de protección social es sinónimo de pobreza. O sea, algunas personas dicen, pero ¿cómo está en el registro social registro social de hogares? Sí, por supuesto que tengo que estar en el registro social de hogares, así se disparan las políticas públicas. Y te miran con recelo, así como, no, increíble eso, esto como, bueno, inscríbase en el registro social de hogares, y eso no es nada malo, así se hace en política pública, pasemos el aviso al tiro, digamos. Bueno, de hecho salió un reportaje hace un par de semanas en el diario, ¿ah? De un estudio que hizo Idea País, ¿cierto? En que estuvo mirando las brechas en el tema del registro social de hogares. En algunos casos claro, es culpa de la municipalidad o en general del Estado de no ir a buscar a las familias para inscribirlas, ¿cierto? Sobre todo en comunas más populares, donde hay mayor población que requiere prestaciones del Estado regularmente. Pero claro, también pasó que hay comunas donde hay poco inscripción porque simplemente son personas que en el día a día no requieren este tipo de ayuda, pero de repente se encontraron con que ganaban un sueldo de 1,5 millones de pesos a ganar cero. Y por lo tanto Sí. en ese momento se encuentra en la misma condición de vulnerabilidad que otras personas, necesitan comer, necesitan beneficios. Claro, y eso, esas familias
razonablemente no habían hecho ese ejercicio de inscribirse en el registro social de hogares. Entonces, claro, hoy día, como dice, el desafío probablemente hay que repensar esa lógica y quizás sí hay que hacer el trabajo de que todas las familias, todos los chilenos estamos inscritos en el registro social de hogares, ¿no? Puede ser interesante, incluso te puede dar más información para pensar la política pública, ¿no? Tener más elementos de la autoridad para poder, digamos, tomar mejores decisiones. Y no, esto te lo pregunto en torno a lo que a los últimos minutos de esta conversación, pero ¿no te parecería ahí que sería mejor cambiar la lógica de cómo el Estado dispara los beneficios sociales? Te pongo el caso. Si yo no postulo a, al Serviu, ¿ya? Para el subsidio habitacional, no tengo cómo ganarlo. Porque el subsidio se dispara en cuanto hay una postulación. O sea, ¿en dónde está el peso de recibir el beneficio? En la persona, pues. ¿Cierto? Si yo no postulo, no gano. Y muchas políticas públicas tienen ese peso. ¿Ya? Hay unas que son naturales, naturalmente tienen que ser así, pero aquí la mayoría de las políticas públicas en Chile se disparan en cuanto se postula, ¿cierto? Tienes que postular al bono COVID, tienes que postular a esto otro. ¿No te parece que eso es una lógica que en un Estado moderno no debiera darse? Sí, es un buen tema, porque además, claro, otra cosa que sale mucho en las conversaciones es la falta de información. En general, el Estado además es muy flojo para salir a explicar las cosas. Entonces, y además, claro, nuevamente tenemos una hipersofisticación en las políticas sociales, que está bien, uno dice hagámoslas técnicamente bien. Yo soy súper defensor de hacer políticas basadas en evidencia, forma seria, pero a veces hacen un nivel de exclusiones y complemento, requisito de letras chicas, que le llaman, ¿cierto? Que al final nuevamente pasa lo mismo, que la gente, claro, escucha al titular en la prensa, parte a postular y resulta que finalmente no calza, ¿cierto? Y nuevamente se genera una frustración. Y efectivamente uno debería tener, no sé si, claro, un salto automático, pero al menos un Estado que a nivel de gobiernos locales esté mucho más cerca. ¿Ah? O sea, ahí tienes justamente quizás que apoyarte, obviamente, en los municipios y también en las juntas de vecinos. O sea, esto hay que buscar cómo el Estado llega efectivamente al territorio. ¿Ah? Y ayudar a las personas, ir en búsqueda de ellas, porque efectivamente lo que dices tú pasa finalmente que no necesariamente reciben los beneficios de la persona que más lo necesita, sino la persona que tiene más acceso a la información. Sí. ¿Ah? Que tiene los recursos, que tiene el contacto, que tiene la posibilidad de ser un abogado, que tiene un hijo que estudia. O sea, finalmente, yo creo que hay una tremenda brecha. ¿Ah? Yo eso lo he conversado con muchas personas que te dicen, ¿sabes qué? Sí, hay un problema de políticas sociales, de oportunidades, pero también hay un problema gigante de desconocimiento de las políticas sociales, porque además son muy complejas. De hecho, yo muchas veces lo hablaba con un caballero que me contaba sobre el auge y yo desconocía ciertas prestaciones y probablemente muchos chilenos los desconocemos y por lo tanto uno no usa ese tipo de beneficios y finalmente terminas pagando cosas que quizás no haya que pagar. Entonces ahí yo creo que hay un tremendo tema y ahí es donde nuevamente cobra mucho sentido el trabajo territorial. ¿No? Yo creo que es fundamental fortalecer esas bases sociales porque son claramente los que mejor conocen a los vecinos, saben cómo acudir en ayuda de ellos, quiénes tienen estas brechas, quiénes no. Y el caso, claro, del tema vivienda es un buen ejemplo en el sentido de que fomenta la comunidad, ¿eh? Fomenta la articulación. Y en ese sentido es positivo, porque a veces tiene un solo gran liderazgo, ¿cierto? Que aglutina, donde muchas personas no tienen ni idea ni cómo se trata esta cuestión, cómo se hace o no se hace, pero hay una directiva del Comité de Vivienda y finalmente como que organiza, se informa, se vincula con las autoridades del gobierno, con la municipalidad, y el resto de las personas quizás con menos conocimiento como que se van amparando, ¿cierto?, en este liderazgo de las personas del Comité de Vivienda. Pero claro, la mayoría de las políticas sociales no funcionan con esas lógicas como más de equipos, ¿eh? Y por lo tanto, termina pasando que al final solamente las personas más movidas, más cabecillas son las que acceden, como te digo, y el resto de las personas en general no les llega. Alejandro, llevamos ya casi 40 minutos de conversa, esto pasa volando, porque en el fondo las buenas conversas son así, los buenos diálogos. Pasa literalmente que el tiempo pasa volando como una conversación familiar, digamos. Para ir cerrando este diálogo por supuesto agradeciendo que haya accedido a conversar con nosotros, ¿dónde, ¿dónde está el principal desafío de este trabajo constitucional que se viene?
Uf, ¿dónde está el primer desafío? El primer desafío creo que es lo que decía, bueno, hay varios primeros desafíos, se me juntan, porque por un lado está el tema de la información que decíamos, que salía a propósito del, ¿cierto? Lo último que estábamos conversando y decíamos antes también del tema de aterrizar estas discusiones complejas a las personas. O sea, esto ¿Mm? si realmente queremos que tenga legitimidad, ¿cierto? Popular, que sea, si queremos una nueva constitución realmente, ¿cierto? Hecha por el pueblo, ¿ah? Con legitimidad democrática, esto no basta con solamente ir a rayar, ¿cierto? El voto, ¿ah? Sino que requiere de verdad comprender de qué se trata esto, ¿no? Qué es lo que está en juego. Entonces, yo diría que ahí hay un tremendo desafío donde además veo que se está haciendo muy poco. Está de hecho poco y nada, ¿no? Yo no he visto, se dice las cartas en el diario, sí, hay que hablar de contenido ya, pero acá tiene que haber un liderazgo. Y si bien el gobierno está tomando una postura de no, digamos, de no optar ni por apruebo o rechazo, sí debiera tener una actitud proactiva en informar. O sea, debiera salir nuevamente a explicar de qué se trata esta discusión. Tiene la articulación, tiene los recursos, tiene las capacidades para hacerlo. Y también la sociedad civil y también los partidos políticos, pero ahí hay un problema gigante. Otro desafío que está, creo, a la misma altura, que tiene que ver con volver a generar lo que decíamos antes, de generar un clima adecuado para la discusión constitucional. Esto es súper difícil, Carlos Peña lo decía en una entrevista, la paradoja, decía, de los procesos constitucionales es que necesitas un clima tranquilo, en paz, ¿cierto?, para deliberar, pero generalmente los procesos constitucionales nacen en contexto de crisis. ¿Eh? Por lo tanto, es muy difícil encontrar ese momento. ¿Eh? Entonces, cuando uno dice, claro, que no es el momento para hacerlo, claro, es un argumento razonable, plausible, pero ¿vendrá otro momento mejor? No sé. ¿Ah? Quizás, claro, uno mira para atrás y dice quizás el proceso Bachelet era claramente más favorable para conversar de forma sana, hoy día menos, pero no sé, claro, qué va a pasar para adelante, porque no veo que esta cuestión como que vaya bajando esa tensión. Entonces, yo creo que ahí también hay un tremendo desafío que tiene que ver con, como digo, generar un ambiente propicio para la discusión. Y en ese sentido, independiente de la postura que uno tenga para el plebiscito, yo creo que claramente, sobre todo por la pandemia, el contexto actual de las familias están escondidas, guardadas en sus casas, ¿ah? Con una crisis mundial, donde además obviamente hay una crisis económica y social gigante, yo veo muy complejo hacer el plebiscito ahora. ¿Ah? Y no por el tema del ambiente político, como decía, porque eso sería postergarlo para cuando, no sabemos cuándo, sino porque hoy día qué posibilidades existen de acceder, por ejemplo, a información. Piensa que va a empezar la campaña en 2 semanas más con todavía estado de excepción constitucional. Esa es una cuestión muy absurda. O sea, probablemente vamos a estar con un toque de queda durante parte de la campaña. ¿Ah? ¿Cómo vas a ejercer esos derechos de ciertos civiles, políticos, si todavía estamos limitados, encerrados? ¿Ah? Entonces, yo creo que no hay que esperar a llegar a octubre, que esté la gente en cuarentena en octubre, ¿cierto?, para no hacerla, sino que me parece que necesitamos estar en un contexto un poquito más normal, donde las personas de verdad puedan tener algo de tiempo para escuchar, aprender y entender el tema, porque si no termina pasando lo de siempre, y va a pasar más acentuado que al final los que van a votar más son las personas con más niveles de educación, ¿cierto? Claro. Siempre está mostrado que estudian, que digamos, votan más, y esto durante esa brecha va a ser más brutal todavía. ¿Ah? Si ya costaba mover a sectores más populares a votar, hoy día va a ser mucho más complejo todavía hacerlo, van a estar preocupados de otras cosas, entonces se refuerza esa brecha que ya existe. ¿Ah? Y que justamente lo que necesitamos es lo contrario, necesitamos eh, que la gente participe y que haya un alto nivel de legitimidad del proceso. Porque si no, bueno, vamos a estar un tiempo más de nuevo cuestionando si la legitimidad de origen de una nueva constitución. Incluso eso podría estar permeado, si me permites hacer una analogía en la conversa, por la propia pandemia, digamos, porque la pandemia puso sobre el tapete algunas cosas que son bien interesantes. Mucho tiempo en Chile se dejó de hablar de pobreza, mucho tiempo. Sin embargo, no, la pobreza nunca desapareció del país. Porque, claro, se dice no, que el país avanzó, pero siempre ha habido pobreza en el país. Eh, Me imagino yo también que el sistema de salud va a ser parte de la discusión constitucional, a pesar de que algo más técnico, más de otro nivel, tal vez a nivel de derecho. Y referente a esa conversa constitucional, para ir cerrando, Alejandro, y empujar un poquito más la pelota, ¿cuáles son los principales desafíos que tú has escuchado en estas voces para un pacto? Constitucionales, desafíos Ah, constitucionales.
Constitucionales. Claro, yo diría que claramente cuando uno habla del tema constitucional, en general un ciudadano medio razonablemente no tiene por qué tener idea de la Constitución, ¿ah? Yo entiendo algo, sé porque, bueno, estudié Derecho, pero en general razonablemente la gente no sabe. Entonces, cuando uno habla, a mí lo que me ha pasado, primera cosa, cuando hemos hablado del tema constitucional en general, la sensación de las personas que están por el apruebo es más bien como una cosa como quiero un cambio. Mm, Así de genérico, que parece súper legítimo, ¿cierto? Como quiero una nueva constitución porque quiero un cambio. No me pregunte el detalle de qué significa eso, ¿ah? Algunas veces, claro, sale el anhelo de los derechos sociales, ¿cierto? Que esta idea de que vamos a tener derechos garantizados, ¿no? De salud, educación, vivienda, qué sé yo. Donde ahí hay mucho riesgo, como te digo, de esa frustración el día de mañana. Hoy día hablaba con una señora que me hablaba de la justicia, ¿ah? Y hablaba a propósito del caso de Ámbar y otros casos que mm, han salido, cómo mejoramos la justicia en la Constitución, ¿ah? Entonces, claro, han salido distintos temas, muchos anhelos, yo diría que no tienen que ver con lo constitucional, pero yo creo que el principal tema que, que es constitucional y la gente no lo reconoce probablemente como constitucional, es el problema que hablábamos antes de la desconexión y la crisis de las instituciones políticas, ¿ah? O sea, la constitución antes que todo se tratan de organización del poder, ¿no? Distribuir el poder, constituir poder, limitar ese poder, ¿cierto? Y generar sistemas de contrapeso, ¿cierto? Y por lo tanto, hoy día el problema que tenemos, por ejemplo, en el tema de la falta de gobernabilidad, el problema de gobernabilidad donde tenemos, ¿cierto?, este sistema electoral proporcional, donde tenemos como 7 oposiciones hoy día, ¿ah? Y un presidente que no tiene capacidad de negociar con todos sus grupitos, ¿cierto?, que no se ponen de acuerdo y no tienen incentivos para hacerlo tampoco. Ese es un tema, ese es un problema propiamente constitucional. Y ese tema sí hay que abordarlo ahí. Y claro, nadie me dice, obviamente conversando, nadie te dice, oye, tengo un problema del sistema proporcional electoral, ¿cierto? Sino mm. que, pero sí hay un problema de desconfianza con los políticos, ¿ah? Ves cómo lo que se demoran en llegar a acuerdos, ¿ah? La forma que discuten en el Congreso vergonzosa, cuánto se han demorado en modificar el tema de las pensiones y llevan años con proyectos ahí, ¿cierto? El mismo presidente presentó un proyecto ya hace, no sé, un año y medio, ¿cierto? Que está... Entonces, claro, los efectos de ese problema de gobernabilidad sí son resentidos por el ciudadano, digamos, por la persona, media, por decir así. Y como digo, yo creo que ahí es donde tenemos que poner el principal foco, ¿ah? En la parte institucional, y que también tiene esta otra cara que estábamos conversando antes, que tiene que ver con la participación, ¿ah? Nuestro sistema constitucional actual efectivamente se critica que es muy limitado los espacios que tiene de participación, más allá del voto, ¿cierto?, para ir a votar por el candidato cada 4 años, cada 2 años. De hecho, hay una sola posibilidad de plebiscito, que es súper excepcional. No digo que hay que hacer mucha democracia directa, tiene un montón de problemas también la democracia directa, pero efectivamente pareciera que hay que repensar un poquito como la estructura, institucional, donde hayan espacios de mayor participación, que ya están siendo muy demandados. Entonces, tenemos que adaptar nuestra institución democrática a la nueva realidad, y no a la nueva realidad de la pandemia, sino que a la nueva sociedad. Y en eso, por ejemplo, estoy leyendo un libro de Daniel Innerarity, un filósofo español, Sí. se llama La teoría de la democracia compleja, que es muy interesante, porque al final, claro, todavía no es que proponga exactamente un modelo institucional, pero sí en el fondo te dice que tiene que ser dinámico, por ejemplo. Hoy día las estructuras políticas y el Estado es súper rígido, ¿cierto? La burocracia es lento, ¿ah? No tiene ninguna capacidad de reacción. Siempre pienso en el ejemplo del Uber, ¿cierto? La ley del Uber va a salir cuando ya no exista Uber, ¿no? Van a andar volando unos platillos y todavía no va a salir la ley de Uber. Entonces siempre va atrasadísima, ¿ah? Como que ya cuando sale el proyecto ya la cuestión no tiene ningún sentido. Entonces, y eso le va a pasar siempre. Entonces, o sea, siempre en las condiciones actuales, ¿ah? Y por lo tanto tenemos que buscar mecanismos que permitan generar instituciones un poquito más dinámicas, ¿ah? Es un desafío gigante. Y en ese sentido tenemos que ser más creativos. Y yo creo que tenemos que dejar de pensar los puros abogados en esta cuestión. Yo creo que el peor error es cuando dicen, ya, los abogados constitucionalistas siéntense a pensar esto. Porque en general el abogado todos tenemos como la herramienta un poco que nos entrega nuestra formación. Entonces, cuando tú dices sistema de gobierno, el abogado constitucionalista te va a decir sistema presidencial, parlamentario, semipresidencial. Y esa es la estructura. Y los poderes del Estado son este y este. Y resulta que hoy día yo creo que necesitamos meterle un poquito más primero, más de sociología. Creo que tenemos que hacer un buen diagnóstico de qué somos hoy día las personas en este país, los chilenos y también los inmigrantes, ¿cierto? Entender qué pensamos, qué queremos, etcétera. Y una vez que intentamos bien a la persona a la que queremos, a la comunidad política que queremos, ¿cierto?, ordenar en la Constitución, estructurar,
una vez que entendamos eso, tenemos que generar como ese diseño institucional, donde necesitamos, como digo, muchas otras disciplinas que vengan a participar. Después vendrá como el abogado a hacer como la obra, con el martillo ahí, pero esa es la última parte que tienes que hacer para redactar los artículos, poner los capítulos, pero acá se requiere mucha más otras disciplinas, del área de las ciencias, digamos, de distintos ámbitos. La verdad que ahí yo creo que hay que hay que entender el problema constitucional, y ese es un gran desafío, y eso es parte, como te decía, de lo que tenemos que lograr instalar, ¿no? Y en eso, como te digo, el tema de los gobiernos locales, la junta de vecinos, la sociedad civil, puede jugar un rol también en esa nueva organización institucional, justamente en la lógica de generar respuestas más rápidas a las personas, ¿cierto? Y más pertinentes, ¿no? Porque obviamente este Estado gigante centralista tiene incapacidad, tiene demasiados puntos ciegos para ver las distintas realidades que pueden pasar, ¿cierto? En Valparaíso, en Puerto William, ¿cierto? En Punta Arenas, en Arica, no tiene ninguna capacidad para eso y por lo tanto necesitamos realmente generar mecanismos de mayor poder local, no meramente simbólicos como los gobernadores regionales, sino que de verdad pensar en un diseño inteligente y que permita como te digo, reacción rápida, pertinente y con una lógica mucho más participativa. Eh, Interesante forma de llegar al fin de este diálogo, piensa Alejandro, muy entretenido y, y con mucho ímpetu de las necesidades que significa el tema constitucional, ¿cierto? O sea, de lo que nos queremos hacer cargo. Eh, te quiero agradecer el que haya accedido a este diálogo, piensa, eh, y nos veremos pronto. Nos veremos pronto, quizás cuando bajen acá la pandemia. Yo espero que pronto, digamos. Espero que pronto. Muchas Oye, gracias. no, gracias a ti, Gonzalo, y a la Fundación. Fue una invitación a pensar, ¿eh? Sí, sí. Como el nombre de la Fundación. De verdad fue muy entretenido también para mí la conversación, así que les agradezco y estamos a disposición también nosotros como Fundación Pacto Social en lo que les podamos ayudar. Gracias, Alejandro. Chao.